El oficial Mark Sorenson se paraliza cuando una cría de lince entra cojeando y llorando en la remota estación de servicio, con los ojos llenos de terror. Momentos después, las cámaras de seguridad revelan una figura tan amenazante que él queda sin palabras y sin aliento. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. Bajo la penumbra de una madrugada fría en un remoto paraje montañoso, una solitaria gasolinera iluminaba la carretera con sus tenues focos fluorescentes. Habitualmente, a esas horas, apenas unos cuantos camioneros exhaustos o viajeros despistados se detenían para repostar. Sin embargo, aquella noche todo cambió cuando un desgarrador sonido rompió el pesado silencio. Un lamento que nadie reconocía al principio, algo entre un maullido y un gemido lastimero. Era un llamado de auxilio tan extraño y penetrante que los dos empleados presentes, Silvia y Pedro, se miraron alarmados sin saber cómo reaccionar. ¿Un gato? ¿Un animal herido? ¿Ocurrió algún accidente afuera? Silvia, de 29 años, estaba detrás del mostrador revisando inventario cuando escuchó esos chillidos por primera vez. Desde que aceptó aquel trabajo para costearse la universidad a distancia, había presenciado algunas situaciones peculiares en la estación de servicio, desde conductores perdidos que pasaban la noche durmiendo en el estacionamiento, hasta la aparición esporádica de zorros husmeando en los contenedores de basura, pero nada como esto. Le asaltó una repentina inquietud al recordar que en esas montañas era frecuente la presencia de depredadores salvajes, lobos, jabalíes y, en raras ocasiones, linces. Sin embargo, que uno de estos animales se acercara tanto a la zona iluminada resultaba inusual. Pedro, con algo más de experiencia en aquel entorno tras años trabajando el turno nocturno, decidió tomar la linterna y salir a echar un vistazo. Podía sentir un leve temblor en los dedos, tanto por el frío como por la curiosidad. Al abrir la puerta principal, un viento helado le azotó el rostro y la oscuridad le pareció aún más cerrada que de costumbre. Dio un par de pasos entre los surtidores apagados, siguiendo aquel quejido intermitente que provenía de algún lugar cercano al lateral del edificio. De pronto, sus ojos se toparon con dos pequeñas orejas triangulares, asomando detrás de una vieja caja de provisiones que el personal de la gasolinera solía dejar junto a la pared. Lo que vio no era un gato callejero, ni un zorro. Era un cachorro de lince ibérico, o al menos eso pensó, de manera instintiva, porque en esa región fronteriza de montañas también podían hallarse linces boreales. Tenía el pelaje moteado, las patitas temblando y un maullido apagado que sonaba a un lamento desesperado. El pequeño apenas levantaba la cabeza. Estaba cubierto de nieve sucia y parecía agotado por el hambre o el miedo. Pedro, sorprendido, jamás imaginó encontrarse con un lince tan cerca, y menos uno tan joven, casi un bebé. Al ver a aquel animalito, la pregunta que inundó su mente fue: ¿cómo llegó hasta aquí? Para evitar asustarlo, Pedro retrocedió despacio, manteniendo la linterna apuntada hacia el suelo. Volvió al interior para contarle a Silvia lo que acababa de ver. Acordaron que ella llamaría a emergencias locales, policía forestal o alguna asociación de fauna salvaje, mientras él intentaría acercarse nuevamente para no dejar indefenso al cachorro. Quedaba la duda de si la madre estaría cerca. Si es que estaba herido, no podían dejarlo morir de hipotermia, y menos aún podían arriesgarse a que, al sentirse acorralado, el pequeño lince intentara morder a algún cliente. Con el teléfono en la mano, Silvia marcó el número de la Guardia Civil de montaña. La conexión era frágil, como casi siempre en aquella zona. No obstante, consiguió relatar la situación. Un cachorro de lince,
Sí, dentro de la gasolinera. Parece herido o en shock. No estoy segura. Vengan lo antes posible. Le prometieron enviar una patrulla de agentes forestales, pero tardarían al menos 30 minutos en llegar debido a la lejanía y el mal tiempo pronosticado. De mientras, le pidieron cautela. No intentar manipular al lince sin personal especializado. El animal, aunque pequeño, seguía siendo un depredador capaz de arañar o morder con fuerza. Mientras tanto, Pedro procuró no perder de vista al cachorro. Encendió las luces exteriores de la parte trasera de la gasolinera y lo encontró escondido tras la misma caja. El lince intentaba maullar, pero emitía un sonidito ronco, como si sus cuerdas vocales se quebraran del esfuerzo. Parecía que el animalito no podía o no quería moverse. Pedro se fijó mejor. Tenía un rastro de sangre reseca en una de sus patas delanteras. A su alrededor, la nieve mostraba leves huellas que sugerían que había llegado allí cojeando. Desde luego, no parecía un mero extravío. Había algo más siniestro en la forma en que sus pasos se habían marcado en el hielo. El corazón de Pedro se sobrecogió. Había visto muchas veces documentales en el televisor de la gasolinera durante las noches lentas y sabía que los linces son extremadamente cautelosos con los humanos. ¿Qué tenía que pasar para que un cachorro de lince se acercara hasta una zona tan iluminada y concurrida, aunque fuese de madrugada? ¿Estaría huyendo de un depredador mayor? ¿O tal vez de un cazador furtivo? Fue entonces cuando Silvia, desde la puerta, le hizo señas para que entrara un momento. No habían querido tocar las cámaras de seguridad hasta tener algo de luz sobre la situación, pero sintieron que tal vez hubiera indicios grabados sobre cómo había llegado el lince allí. Juntos entraron en la pequeña sala donde se manejaba el panel de cámaras internas y externas. Con el monitor delante, Silvia rebobinó la grabación de las últimas horas hasta ver un par de planos cruciales de la zona posterior. Quedaron helados. En la imagen granulada de la cámara de la puerta trasera, se veía claramente cómo, poco antes de las 4 de la mañana, el cachorro de lince había aparecido de la nada, pero no venía solo. A varios metros se distinguía una figura que se movía con torpeza, casi a rastras, como si estuviese malherida o huyendo. Era demasiado oscuro para distinguir bien los rasgos, pero parecía ser un hombre con ropa de abrigo desgarrada. Llegó a tambalearse y cayó fuera de cuadro. Entonces el cachorro, sobresaltado, retrocedió. Se quedaron un tiempo ambos fuera del alcance de la cámara, hasta que el hombre, o lo que fuera, no volvió a aparecer. El cachorro, en cambio, reapareció cojeando hacia la puerta de la gasolinera, lloriqueando con desesperación. Pedro tragó saliva mientras repetían la escena. ¿Era posible que ese hombre hubiera abandonado al pequeño lince o que ambos estuvieran huyendo de algo? Quizá un accidente en la carretera. Silvia amplió la imagen lo máximo que la calidad permitía. Solo se veía una sombra borrosa, con movimientos irregulares, antes de desvanecerse en la oscuridad. Una escena inquietante que despertó más preguntas que respuestas. ¿Por qué un hombre herido se arrastraría en mitad de la noche con un cachorro de lince? ¿Dónde estaba ahora? La tensión subió otro peldaño cuando, revisando la segunda cámara, la que apuntaba a un ángulo más amplio del patio trasero, notaron algo que antes habían pasado por alto. En la esquina superior derecha de la toma, por un breve instante, se veían dos luces rojas tenues, muy juntas, como si fueran ojos reflejando el foco de la cámara. Aparecían y desaparecían tras un murete, casi como si esa presencia vigilara al hombre y al lince desde la distancia. La imagen solo duró un parpadeo, pero bastó para que un escalofrío les recorriera la espalda. Se quedaron paralizados. ¿Podían ser los ojos de un depredador nocturno?
En esa región existían lobos, zorros y, en contadas ocasiones, osos, pero ningún brillo ocular en esos animales coincidía tan exactamente con un rojo tan penetrante. Silvia y Pedro intercambiaron miradas de puro desconcierto, incapaces de explicar lo que estaban viendo. Tuvieron que retroceder y reproducir ese fragmento varias veces para cerciorarse de que no era un reflejo cualquiera. No encontraron otra explicación lógica. Aún más extraño era que, pocos segundos después, justo cuando el hombre caía fuera de cuadro, aquel par de ojos se desvanecía sin dejar rastro. Un escalofrío envolvió la atmósfera de la gasolinera. Afuera, el cachorro de lince seguía gimiendo a la intemperie. Adentro, el viento silbaba en las rendijas de las ventanas, como si el lugar entero sostuviera la respiración. ¿Qué habría pasado en esos escasos segundos fuera del ángulo de la cámara? ¿Había algún tipo de peligro merodeando en la oscuridad? ¿Estaría ese hombre aún con vida? ¿Y cuál era la historia de ese lince, que de pronto aparecía llorando en un lugar donde nunca debió estar? A medida que avanzaban los minutos, la desazón crecía. Silvia intentó llamar de nuevo a la patrulla forestal para describir lo que habían visto en la grabación, pero la señal se cortó al segundo timbrazo. Estaban incomunicados de nuevo. Lo único seguro era que, en la parte trasera, un cachorro de lince herido y asustado clamaba por ayuda, y que las cámaras habían registrado algo sumamente inquietante rondando en la penumbra. Pedro no supo qué le aterraba más: la idea de que hubiesen extraños ojos rojos acechando en la noche, o la posibilidad de que ese hombre apareciera otra vez, tal vez desesperado o fuera de sí. Silvia, intentando mantener la compostura, recordó las palabras de los agentes: no manipular directamente al animal, pero sentía un impulso irrefrenable de ayudarlo, porque en sus maullidos resonaba un sufrimiento vivo. Aunque no fueran veterinarios ni expertos en fauna salvaje, no pensaban quedarse de brazos cruzados. Con vendas, una toalla y una manta térmica, salieron otra vez para ver si podían, por lo menos, proporcionarle un mínimo de calor al cachorro. Sin embargo, no tenían idea de que en pocos minutos descubrirían algo que haría que sus corazones se detuvieran en seco. La nieve crujía bajo las botas de Silvia y Pedro mientras avanzaban con cautela hacia la parte posterior de la gasolinera. El pequeño lince seguía ahí, recostado contra la pared con la respiración agitada, aunque sus ojos habían recobrado un brillo de curiosidad al ver a los dos humanos acercándose. Bajo la luz amarillenta de la farola, Silvia notó una leve mancha de sangre en la pata delantera del cachorro, evidencia de que el animal probablemente estaba herido o había peleado contra algo. El viento silbaba con fiereza, anunciando que la temperatura bajaba aún más, y la sensación de hallarse expuestos a cualquier peligro no hacía más que aumentar. Al llegar a un par de pasos, Silvia extendió la toalla de forma cuidadosa, mostrando que no representaba una amenaza. El lince tembló, pero no huyó. Tal vez el frío extremo y su propio agotamiento le impedían moverse con soltura, o quizá de manera instintiva percibía una oportunidad de recibir ayuda. Con ternura, Silvia cubrió su lomo e intentó evaluar si tenía lesiones más graves. Pedro, con la manta térmica en mano, mantenía la linterna fija en el suelo para no deslumbrar a la criatura. «Tranquilo, chiquitín», susurró Silvia, acercándole la mano muy despacio para que olfateara su olor. El cachorro retrocedió un poco, inseguro, pero no emitió sonidos de agresividad. Su respiración parecía entrecortada. Pedro vigilaba los alrededores, inquieto por la imagen que habían visto en las cámaras. Sentía una extraña opresión en el pecho, como si alguien los estuviera observando desde la oscuridad. Cada vez que el viento agitaba los abetos junto a la carretera, se estremecía. «¿Crees que venga alguien más?»,
le preguntó a Silvia con la voz ahogada. La patrulla forestal dijo que tardaría, pero tenemos que mantenernos alerta. No sabemos si ese hombre, o lo que sea que vimos, sigue rondando, murmuró ella mientras deslizaba la manta térmica sobre el lince. El animal pareció responder al calor, emitiendo un débil maullido. Silvia acarició con cuidado el costado del cachorro, notando que estaba muy delgado. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevaría sin comer ni beber? Le preocupaba además la posibilidad de hipotermia. Sintieron un motor aproximándose. Un camión cisterna irrumpió en la gasolinera, sus faros cortando la penumbra. Sin embargo, el conductor, sorprendido por la escena, aparcó a prudente distancia y bajó la ventanilla para asomarse. ¿Todo bien por aquí?, preguntó con un gesto confundido. Por favor, estacione en el lado opuesto, le pidió Pedro. Estamos atendiendo un animal herido y esperamos a las autoridades. El camionero asintió y se dirigió a otro surtidor. Mientras tanto, Silvia habló en voz baja. Voy a llevarlo dentro, al menos para que no pierda temperatura. Pedro dudó. Sabía que meter al lince en la sala podía resultar peligroso y que las instrucciones eran claras. No moverlo sin un experto. Pero el cachorro se veía tan frágil. Hazlo con cuidado, aceptó al fin. No lo dejemos cerca de los clientes ni demasiado tiempo en el calor, no sea que se altere o empeore su condición. Con el animal envuelto en la toalla y la manta, Silvia lo levantó con suavidad. El lince se quejó débilmente, pero no opuso mucha resistencia. Parecía confiar, o quizá estaba demasiado exhausto para luchar. Cruzaron la puerta trasera de la gasolinera y tras caminar por un estrecho pasillo, llegaron a una pequeña oficina que apenas se usaba. Allí había un calefactor portátil y algunos implementos de primeros auxilios. Silvia depositó al cachorro en el suelo y colocó la manta para que sirviera de cama improvisada. Luego buscó algo de agua. El lince sorbió con avidez en cuanto percibió el líquido, confirmando sus sospechas de que estaba severamente deshidratado. Pedro, mientras tanto, se fijó en la herida de la pata. No era profunda, pero sangraba de forma intermitente. Probablemente un rasguño con alambre, ramas o incluso un colmillo. Sin herramientas adecuadas, no podían hacer gran cosa más que limpiar la zona y contener la hemorragia. ¿Te das cuenta de lo delicado que es esto?, le dijo Pedro con el ceño fruncido. Es un lince, no un gatito doméstico. Lo sé, repuso Silvia, pero no podemos abandonarlo. Las autoridades dirán lo que corresponda. Supongo que se lo llevarán a un centro de recuperación. Antes de que pudieran seguir hablando, las luces del local parpadearon 3 veces y se apagaron. La máquina registradora, la iluminación exterior y hasta el rumor del refrigerador quedaron en silencio. La tormenta, aparentemente, había dañado el suministro eléctrico. Durante unos segundos, sus ojos quedaron a oscuras, solo iluminados por la linterna que Pedro sostenía. La penumbra acrecentó el temor. Dios, esto es lo último que necesitábamos, murmuró Silvia, palpando la pared para buscar la caja de fusibles. De repente, un crujido se oyó al otro lado de la puerta trasera, como si algo o alguien estuviese tratando de forzarla. Pedro apuntó la linterna hacia el pasillo, pero no se distinguía nada. El lince, en la oficina, se estremeció. Su maullido se convirtió en un gemido de alerta. Silvia se acercó a la puerta con la respiración contenida. ¿Sería el camionero? ¿Algún cliente despistado? ¿O algo más siniestro? Abrió con cuidado, sosteniendo la linterna. Afuera, la nieve seguía cayendo, y el único sonido era el silbido del aire. No había rastro de nadie. Juraría haber oído algo, susurró. Pedro, todavía en la oficina, sintió que el corazón le latía con fuerza.
Miró al cachorro de lince que respiraba rápido con las pupilas muy dilatadas. ¿Acaso detectaba una presencia que a ellos se les escapaba? Entonces, un golpe sordo resonó en la parte frontal de la gasolinera. Silvia y Pedro se tensaron al instante. El lince emitió un gruñido más agudo. Silvia salió corriendo por el pasillo, atravesó la puerta principal y se dirigió a la zona de atención al cliente. Vio al camionero, pálido, haciendo señas desde el interior de su cabina. Parecía asustado. Estaba tomando café en el camión y escuché un golpe contra la pared, gritó él a través de la ventana. No vi a nadie, pero juraría que algo se movió junto a la fachada. Con la electricidad caída, la escena adquiría tintes de pesadilla. La oscuridad se hacía cada vez más profunda y los únicos destellos venían de la luz intermitente de emergencia y de la linterna de Pedro. De repente, desde la carretera, surgió la silueta de un vehículo todoterreno que se acercaba con lentitud. Eran dos focos delanteros, iluminando débilmente la entrada a la gasolinera. ¿Sería la patrulla forestal? Los faros se detuvieron en el parking. La puerta del conductor se abrió y descendieron dos figuras. Uno de ellos, con uniforme, saludó. Silvia exhaló un suspiro de alivio. Eran los agentes forestales, finalmente. Uno se presentó como Esteban, el otro como Diego. Traían consigo linternas más potentes y un botiquín profesional. Recibimos el aviso. Tuvimos problemas con un desprendimiento en la carretera, explicó Esteban. ¿Dónde está el animal? Pedro y Silvia los guiaron a la oficina trasera. De camino, les contaron a grandes rasgos lo ocurrido. El hombre herido en la grabación, los ojos rojos, el extraño golpe. Los agentes se miraron con desconcierto. Lo de los ojos rojos puede ser un reflejo de la cámara, dijo Diego. Pero vamos a echar un vistazo. Al ver al lince, el forestal Esteban se arrodilló para revisarlo con cuidado. Sonrió con ternura, reconociendo su especie al momento. Confirmó que era un lince, aunque no pudo precisar si se trataba de un ibérico o un lince boreal cruzado de alguna reserva cercana. Le administró un sedante suave para que no sufriera dolor. Mientras tanto, Diego hizo una ronda por el exterior con su linterna. Se topó con algo que lo dejó sin habla. Sobre la nieve, más huellas. No parecían del todo humanas, tenían la forma de una pisada bípeda, pero demasiado alargada y algo retorcida. Recordó historias antiguas que circulaban en la comarca. Con el pulso acelerado, Diego llamó a Esteban por la radio. «Oye, tienes que ver esto». Esteban salió, dejando a Silvia y Pedro junto al cachorro sedado. Cuando vio las pisadas, frunció el ceño. ¿Un accidente con un animal grande? ¿Un oso?, preguntó confundido. No lo sé, repuso Diego. No es de oso, ni de lobo, ni de hombre. No reconozco este rastro. Las pisadas conducían hacia un área boscosa, a pocos metros de la parte trasera de la gasolinera, donde la noche seguía siendo un telón de misterio. Se apagó el viento por un instante, dejando un silencio absoluto. Un silencio que, sin embargo, lo decía todo. El hallazgo de las huellas dejó a Esteban y Diego en un estado de perplejidad que no les ocurría a menudo. Ambos habían dedicado años a patrullar montañas, bosques y parajes abruptos, familiarizándose con la fauna local y sus rastros. Sin embargo, aquellas marcas en la nieve no correspondían a nada que pudieran catalogar con rapidez. Eran casi como pisadas humanas, pero excesivamente largas y con una hendidura en la parte posterior que recordaba vagamente a un talón deformado o a la pezuña de algún animal grande. También parecían moverse de manera irregular, como si el responsable hubiese cojeado o zigzagueado. Esteban apuntó su linterna hacia la espesura del bosque, donde las pisadas terminaban abruptamente en una zona más elevada y rocosa. El aire cortante le helaba los pómulos, y al inhalar sintió un leve sabor metálico,
como si la atmósfera estuviera cargada de tensión. Diego, a su lado, clavaba la mirada en el lugar exacto donde las huellas se difuminaban. Era difícil precisar si la nieve reciente había borrado el rastro o si ese algo había saltado a otra superficie para no ser detectado. «Nunca había visto nada así», susurró Diego, inclinándose para tocar la nieve en busca de alguna pista adicional. Podría ser un hombre con calzado modificado, algún tipo de prótesis, o bien un bromista, aventuró Esteban, aunque en el fondo no estaba convencido. La forma y la longitud de las pisadas resultaban demasiado desconcertantes. «Sea lo que sea, quiero que avisemos a la Guardia Civil para que inspeccione el perímetro», dijo Diego enderezándose con un gesto serio. «La tormenta no tardará en hacerse más fuerte». De vuelta en la oficina improvisada, Silvia y Pedro aguardaban impacientes. El lince, sedado y recostado sobre la manta, parecía haber encontrado un respiro temporal a su sufrimiento. Cada tanto, abría ligeramente los ojos, aunque su cuerpo seguía muy débil. El camionero continuaba dentro de su vehículo, temeroso de salir ante la posibilidad de que alguien o algo rondara la parte externa del establecimiento. Cuando Esteban y Diego regresaron a la oficina, la tensión en el ambiente se palpó de inmediato. Silvia notó la seriedad en sus expresiones y supo que habían descubierto algo que no era fácil de explicar. «¿Todo bien ahí fuera?», preguntó Pedro, tratando de esconder un leve temblor en la voz. «Hemos encontrado huellas extrañas», respondió Diego sin rodeos. «No son de ningún depredador típico. Tampoco parecen humanas, al menos no en el sentido convencional». Silvia arqueó las cejas. Había escuchado relatos de senderistas que afirmaban ver criaturas misteriosas en la espesura, pero la mayoría eran simples leyendas o exageraciones para turistas. Ahora, la mirada seria de los dos agentes sugería que no era un cuento fantasioso. «¿Creen que tenga relación con el hombre que vimos en la cámara?», inquirió, señalando la pantalla que ahora permanecía sin corriente eléctrica. «Posiblemente», contestó Esteban. «O bien esa cosa o persona iba tras él. No podemos asegurar nada, pero las huellas apuntan a que estamos ante un fenómeno poco común». Pedro se estremeció al recordar el par de ojos rojos captados por la cámara. ¿Sería aquel el responsable de las huellas? ¿O se trataba de dos peligros distintos? Si fuera un cazador furtivo con botas especiales, ¿por qué semejante brillo en la oscuridad? Una oleada de pensamientos inverosímiles le recorrió la mente, pero decidió no especular en voz alta para no sembrar más ansiedad. Diego pidió hablar a solas con Esteban en el pasillo. Necesitaban establecer un protocolo de acción. Por un lado, debían resguardar al lince y, por otro, investigar la zona con cuidado, avisando a las autoridades competentes. Mientras debatían, un murmullo grave resonó fuera, como un gruñido apagado por el viento. Ambos se miraron. No se parecía al aullido de un lobo ni al bramido de un jabalí. Era un sonido profundo, casi gutural, que se extinguió al cabo de un instante. En la oficina, Pedro y Silvia empezaron a inquietarse al escuchar ese ruido. El lince, adormilado, agitó la cola con un respingo nervioso, como si percibiera una amenaza cercana. La gasolinera, a media luz, adquiría un aspecto fantasmal, y la falta de electricidad complicaba más las cosas. El único alivio era que la patrulla forestal estaba allí, aunque no parecieran tener soluciones inmediatas. Pasaron unos minutos hasta que Diego y Esteban regresaron con un plan provisional. «Vamos a solicitar apoyo», anunció Diego, buscando señal en la radio portátil. «Con la tormenta aproximándose no queremos quedarnos aquí sin refuerzos. De momento pedimos que nadie salga de la gasolinera», indicó Esteban con firmeza. «Aguardemos dentro
Intentemos dar calor al cachorro y ver si la luz vuelve. Luego, si las condiciones lo permiten, rastrearemos el área. La radio chisporroteó, pero apenas se escuchaba más que estática y un zumbido ininteligible. El temporal, combinado con la geografía montañosa, convertía la comunicación en un desafío. Pese a todo, Diego logró emitir un mensaje fragmentado solicitando una segunda unidad. No supo si su voz se entendió claramente al otro lado. Aún así, era lo mejor que podían hacer. Esteban echó un vistazo al cachorro, verificó la venda que le había puesto y constató que la hemorragia estaba contenida. Está muy débil, pero estable. En cuanto amanezca, tendremos que llevarlo a un centro especializado. Silvia asintió con cierta preocupación. Había tomado cariño por el pequeño lince, pese a haberlo conocido hacía apenas unos instantes. ¿Creen que la madre esté cerca?, preguntó. Difícil, respondió Esteban. Suele ser raro que una hembra deje a su cría a merced de estas temperaturas, salvo que esté herida o muerta. Los cuatro guardaron silencio. La misma idea rondaba por sus cabezas. ¿Y si la madre se topó con ese ser, ese hombre o lo que fuese, y no vivió para contarlo? Fuera como fuese, la realidad era que el cachorro estaba solo y en estado crítico. Un estruendo sacudió la parte frontal del local, como si algo voluminoso hubiese caído o chocado contra la marquesina donde se exhibían los precios de la gasolina. Pedro dio un brinco y Silvia casi suelta un grito. De inmediato, Esteban y Diego corrieron hacia la puerta principal con las linternas, seguidos a cierta distancia por Pedro mientras Silvia se quedaba junto al cachorro. Al asomarse, vieron la vieja marquesina temblando bajo una fuerte racha de viento. Sin embargo, no parecía un simple fenómeno meteorológico. Detrás de la estructura una sombra se movió fugazmente, desapareciendo en el lateral de la estación. Esteban gritó: ¡Alto! ¡Policía forestal! No hubo respuesta, tan solo el silbido ululante del aire. Diego, con la mano en su arma reglamentaria, se adentró en la penumbra para rodear la marquesina. Solo encontró algunas cajas de cartón volcadas. No había huellas visibles porque la nieve fresca estaba borrándolo todo. Sea lo que sea, dijo Diego con un murmullo. Se mueve rápido y conoce cada rincón oscuro. Volvamos adentro, ordenó Esteban. Es inútil correr a ciegas. Los dos se apresuraron, ciñéndose la chaqueta, con la extraña sensación de que aquella sombra podía estar acechándolos desde cualquier ángulo. Silvia, al verlos regresar con el semblante tenso, sintió que el terror que la embargaba era más real que cualquier leyenda de montaña. Se arrodilló junto al lince para comprobar su pulso. El animal respiraba con dificultad, pero su estado no parecía haber empeorado. Pedro, de pie, se movía de un lado a otro, incapaz de contener el nerviosismo. «Esto no pinta nada bien», murmuró. «Si no obtenemos ayuda pronto y la tormenta arrecia, quedaremos incomunicados toda la noche». Esteban y Diego se miraron, conscientes de la gravedad. Debían proteger al cachorro, a los empleados de la gasolinera y en lo posible al camionero que esperaba fuera. Pero también sabían que algo peligroso vagaba por el perímetro, algo que no se dejaba ver a la luz de las linternas. Tal vez un hombre herido, tal vez otra cosa. El rugido sordo que habían oído y aquellas huellas anómalas alimentaban las peores conjeturas. De pronto, un débil resplandor iluminó el establecimiento. La electricidad había regresado, al menos de manera parcial. Las luces parpadearon y se estabilizaron lo justo para que la cámara de seguridad trasera reanudara su función. Con el corazón acelerado, Pedro se acercó al monitor, rezando para que la imagen apareciera. No deseaba mirar, pero sabía que la información allí guardada podría ser crucial. Por unos instantes, la pantalla siguió en negro. Después,
comenzó a transmitir una visión granulada del exterior. Cuando la imagen cobró nitidez, no pudieron creer lo que veían. En la lejanía, una silueta alta, de contornos imprecisos, deambulaba cerca del bosque. De vez en cuando, volteaba su cabeza hacia la cámara, mostrando dos puntos brillantes, rojizos, antes de desvanecerse de nuevo en la oscuridad. Silvia llevó una mano a la boca para reprimir un grito. Esteban y Diego contemplaron la escena con gesto incrédulo. Por desgracia, la figura se alejaba con paso raudo, y la nieve envolvía todo de manera casi fantasmal. ¿Qué era? ¿Ser humano o criatura desconocida? Ninguno podía responder. Solo sabían que el miedo que sentían era real, y que, en aquel momento, el cachorro de lince herido ya no era el único asunto que tenían entre manos. La aparición de aquella silueta en la pantalla, con esos fulgores rojos en la mirada, generó un silencio sobrecogedor en la gasolinera. Incluso el leve zumbido de las luces fluorescentes parecía aumentar la tensión, como si el entorno mismo presintiera la presencia de algo antinatural. Esteban, Diego, Pedro y Silvia se turnaron para observar la grabación repetidamente, con la esperanza de hallar un indicio claro sobre la identidad de aquella figura. Sin embargo, la nieve y la resolución baja de la cámara conspiraban para distorsionar cualquier detalle definitorio. Tan solo se veía una forma alargada, alta, moviéndose con paso irregular, casi torpe, pero a la vez sorprendentemente veloz. Todos coincidían en una inquietante sensación. Ese ser parecía moverse con un propósito que desafiaba toda lógica. La tormenta empezó a recrudecer justo en ese momento, con ventiscas que hacían vibrar los cristales de la fachada y cubrían de escarcha las esquinas del edificio. El camionero, mirando desde la ventana de su vehículo, comentó haber visto una sombra cerca de los surtidores momentos antes de que la luz regresara. Aunque no podía confirmar si era la misma aparición de la cámara, su testimonio reforzaba la teoría de que algo acechaba los alrededores. Sometidos a la incertidumbre, los presentes temían que aquel desconocido continuara acercándose, tal vez buscando refugio o, peor aún, impulsado por intenciones siniestras. Con la energía restablecida al menos de forma parcial, Esteban propuso activar el generador de emergencia para asegurar un suministro estable de luz. Sin embargo, al intentar ponerlo en marcha, descubrieron que el mecanismo se había congelado. Pedro intentó descongelarlo con agua tibia y la asistencia de un pequeño soplete de mantenimiento, pero las bajas temperaturas y el viento convertían la tarea en una pesadilla. Mientras tanto, Diego revisaba el inventario de la estación. Contaban con provisiones básicas, mantas y algo de combustible, pero no suficientes como para resistir mucho tiempo si la tormenta se intensificaba hasta aislarlos por completo. Silvia, por su parte, se volcó en el cuidado del cachorro de lince. Lo revisó con la ayuda de Esteban, quien corroboró que la herida de la pata estaba controlada. Preparó una mezcla de agua con electrolitos en una jeringuilla especial y la administró con cuidado al animal para evitar que se deshidratara. El sedante seguía haciendo efecto, por lo que el cachorro no ofrecía resistencia. Aún así, cada vez que el viento soplaba con fuerza y se escuchaba algún ruido extraño en el exterior, el pequeño lince abría los ojos con un brillo de alarma, un destello salvaje que delataba su instinto de supervivencia. «Tenemos que tomar una decisión», dijo Diego en voz baja, mirando a su compañero. «No sabemos si esa criatura o lo que sea es un peligro real, pero es evidente que merodea por la zona. ¿Sugerimos evacuar el lugar o esperar a los refuerzos?» Esteban vaciló, observando las ráfagas de nieve que golpeaban las ventanas. Con la carretera en malas condiciones y la noche cerrándose, trasladar al lince y a todos en un convoy improvisado podría ser un riesgo enorme. Además,
Si la presencia que habían visto estaba herida o en una situación de crisis, ignorarla podía ser igual de peligroso para otros viajeros que pasaran cerca. Tras un intercambio de opiniones, acordaron permanecer en la gasolinera hasta el amanecer o hasta que llegaran refuerzos, reforzando las entradas y vigilando las cámaras. Pedro se encargó de cerrar con llave la puerta principal y atrancar la trasera con una barra metálica. El camionero, aunque reacio a dejar su vehículo, prefirió finalmente entrar al local y mantenerse a resguardo. Mientras aguardaban, Esteban elaboró un informe rápido en su libreta, anotando hora, condiciones climáticas y la descripción de las huellas encontradas, con la esperanza de que más tarde sirviera como evidencia para las autoridades competentes. Con el paso de los minutos, la tensión se hizo asfixiante. Las luces del interior parpadeaban de cuando en cuando, amenazando con sumirlos otra vez en la penumbra absoluta. En la zona de la tienda, rodeada de estanterías con bocadillos y bebidas, Pedro se mantenía firme junto a la caja registradora, vigilando el monitor de seguridad. Cada cierto tiempo, la cámara mostraba ráfagas de nieve, oscuridad y de vez en cuando lo que podrían ser sombras fugitivas, pero nada concluyente. Silvia permanecía cerca del lince, acariciándole la cabeza con mano temblorosa, intentando infundirle calor y calma, aunque ella misma estaba al borde de un ataque de nervios. La medianoche pasó de forma angustiosa, sin noticias de refuerzos y con la señal de radio cada vez más inestable. Diego y Esteban se turnaron para patrullar el perímetro con linternas, conscientes de que exponerse al exterior era sumamente arriesgado. La nieve acumulada ya cubría buena parte de los vehículos estacionados, y el viento ululaba entre los surtidores, generando un sonido semejante a un lamento que ponía la piel de gallina. Fue en una de esas rondas cuando Diego creyó percibir un destello rojizo detrás de un poste de luz. Al avanzar, encontró únicamente huellas dispersas que se perdían entre los montículos de nieve, imposibles de seguir. Cuando Diego volvió a entrar, sus manos estaban amoratadas por el frío. Esteban, viéndolo tan pálido, insistió en que descansara un poco. Sin embargo, la noción de descanso en esas circunstancias parecía un lujo imposible. Todos estaban en un estado de alerta constante, abrumados por la idea de que esa figura, llámese hombre, bestia o algo inexplicable, pudiera irrumpir en cualquier momento. Entretanto, Silvia decidió colocar al lince en una caja de transporte improvisada con mantas, para asegurarse de que no se escapara ni se lastimara al salir del sedante. El animal, al sentir esa mínima protección, dio un lastimoso suspiro que sonó a agradecimiento. La madrugada avanzó sin mayores incidentes visibles, pero la atmósfera de la gasolinera se había transformado en la de un refugio sitiado. Nadie pegaba ojo, y el reloj parecía moverse con una lentitud casi cruel. Cada minuto prolongaba la zozobra de ignorar qué ocurría tras los muros, en la inmensidad oscura y nevada. A ratos, escuchaban leves crujidos en la parte posterior, como si algo rascara la superficie de la pared. Otras veces, llegaban golpes sutiles que podían ser ramas movidas por el viento, o quizás no. La mezcla de agotamiento, miedo y expectación resultaba demoledora para los nervios de todos. Cuando el primer asomo de claridad preludió el alba, sintieron un leve hilo de esperanza, como si la luz natural pudiera ahuyentar el terror nocturno. La noche seguía su curso, y todos comprendieron que lo peor podría estar por llegar con el amanecer. La tormenta no había cesado, pero el tenue resplandor del amanecer comenzó a difuminar las sombras que habían atemorizado a todos durante las últimas horas. Aún así, el ambiente seguía cargado de incertidumbre. El parabrisas del camión, visible desde la ventana de la tienda,
Estaba completamente cubierto de nieve y apenas se distinguían las siluetas de los surtidores contra un cielo encapotado. Dentro de la gasolinera, cada persona conservaba aún esa mirada alerta que surge tras una larga noche en vela. Silvia, agotada, se había quedado dormida un instante, con la cabeza apoyada en la caja improvisada donde descansaba el pequeño lince. Sentía un ligero sopor invadiéndola, pero se obligó a abrir los ojos cuando escuchó el crujir de la puerta de la oficina. Era Diego, quien volvía de su ronda con las mejillas enrojecidas por el frío. El forestal sacudió la nieve de su chaqueta y miró a los presentes con gesto preocupado. «El temporal arrecia en la parte alta de la carretera», dijo frotándose las manos. «Las opciones de que un equipo de rescate nos alcance pronto son cada vez más reducidas». Esteban asintió con un leve gruñido. Había estado revisando mapas topográficos para buscar una ruta alternativa, pero la mayoría eran senderos angostos e impracticables con tanta nieve acumulada. «Lo más sensato es quedarnos aquí unas horas más y ver si mejora el tiempo», comentó. «Cualquier intento de salir en caravana podría ponernos en riesgo». Pedro, al otro lado de la sala, no dejaba de observar las cámaras, que ahora funcionaban mejor gracias a la energía intermitente que llegaba por la línea principal. La imagen trasera mostraba un paisaje brumoso, con copos gruesos cayendo de costado. Se acercó la mano a la boca y bostezó, cubriendo los nervios con un gesto de cansancio. «¿Alguna novedad ahí fuera?», preguntó Silvia estirando los hombros entumecidos. «No he visto nada en los monitores», musitó Pedro. «De vez en cuando se distinguen sombras, pero podría ser el viento moviendo ramas». Se hizo un silencio cargado de dudas. Todos recordaban con claridad la silueta misteriosa y los ojos rojos captados durante la noche. ¿Había desaparecido con la llegada de la madrugada o seguía acechando, simplemente más difícil de detectar en la luz grisácea del alba? El camionero, por su parte, se mantenía sentado en un taburete junto a la puerta principal, abrazado a una taza de café tibio que había conseguido de la máquina autoservicio antes de que se cortara la luz por completo. Su rostro, demacrado por la noche en vela, reflejaba un temor sincero. No dejaba de lanzar miradas al exterior. De vez en cuando murmuraba algo sobre su familia, deseando comunicarse con ellos, pero la señal de teléfono seguía siendo prácticamente nula. En la pequeña oficina donde alojaban al lince, Silvia decidió que ya era hora de comprobar si el animal podía beber un poco más de agua o tomar algo de alimento. Con mimo, deslizó la jeringuilla nuevamente entre sus fauces. El cachorro aceptó unos sorbos, aunque su respiración aún era fatigosa. De reojo, Silvia notó que la herida de la pata presentaba mejor aspecto tras el lavado y la venda, al menos una buena señal en medio de la tensión reinante. Esteban entró en la oficina para acompañarla. «Puede que sea un lince ibérico», observó inclinándose sobre el animal con curiosidad. «Es muy raro encontrar uno aquí tan lejos de sus hábitats habituales, a menos que haya escapado de algún centro de cría o de tráfico ilegal». Silvia frunció el ceño. La idea de un posible tráfico ilegal de especies protegidas le revolvía el estómago. «¿Crees que tenga que ver con el hombre que vimos en la cámara?», preguntó. «Es posible que intentara transportar al cachorro y por alguna razón terminó aquí». Esteban se encogió de hombros. «Por ahora solo podemos especular. Cuando esto pase habrá que investigar a fondo». Mientras tanto, en la zona de atención al cliente, Diego se dedicaba a organizar provisiones. Tomó algunas barritas energéticas, agua embotellada y unos cuantos paquetes de galletas, depositándolos sobre el mostrador. Luego, se volvió hacia Pedro y el camionero, anunciando en voz firme:
En vista de la situación, compartiremos raciones. No sabemos cuánto tardaremos en salir de aquí. El camionero agradeció con un asentimiento, incapaz de disimular el temblor que recorría sus manos. Pedro, que ya había sentido el vacío en el estómago desde hacía rato, le pasó una de las botellas y un paquete de galletas. Resultaba insólito cómo las circunstancias los habían obligado a convertirse en algo así como compañeros de refugio, sin importar que, hasta unas horas antes, fueran desconocidos. Cada tanto, un ulular del viento los hacía sobresaltarse. Afuera, la nevada aumentaba. Desde la puerta de cristal se apreciaban copos tan densos que casi formaban una cortina blanca. Eran pasadas las 7 de la mañana, y la luz del día empezaba a ganar terreno, aunque de manera fría y opaca, sin el menor rastro de sol. Diego consultó su reloj. «Trataré de contactar de nuevo con la base», anunció. Pedro le cedió espacio junto al radiotransmisor instalado cerca de la caja. La estática predominaba, pero Diego insistió un par de minutos hasta que una voz distorsionada se coló brevemente. No alcanzaron a descifrar gran cosa, solo que la señal procedía de otro vehículo de la Guardia Civil que estaba haciendo inspecciones en un tramo cercano. Intentaron responder, pero la comunicación se perdió casi de inmediato. La frustración aumentaba mientras comprobaban que la vida del cachorro, y la de todos, dependía en gran medida de si el clima cedía o no. Silvia salió al pasillo, sintiendo los músculos agarrotados y el pulso acelerado. Necesitaba aire, aunque fuera helado. Se dirigió a la puerta principal y tras echar un vistazo rápido decidió abrirla apenas unos centímetros. Una ráfaga de nieve le golpeó el rostro, crispándole la piel. Aún así, se quedó un instante contemplando la carretera desierta, preguntándose cuántas horas más resistirían allí. «Cierra pronto, no te enfríes», advirtió Diego, acercándose por detrás. Silvia se disponía a obedecer cuando, en la distancia, captó un movimiento breve. Tal vez una rama al caer, o quizá... Giró la cabeza bruscamente, enfocando la mirada. No distinguió ojos rojos, sino una forma que desapareció tras el viejo cartel publicitario derribado por la tormenta. Se quedó paralizada. «¿Lo ves?», murmuró con un hilo de voz. «¿Qué cosa?», respondió Diego, apuntando su linterna hacia la lejanía. La respuesta de Silvia se quedó en el aire, ya que, al instante, una ráfaga más fuerte cerró la puerta de golpe, casi atropellándola. El portazo resonó con un estrépito que reverberó en las paredes. El camionero y Pedro se levantaron de inmediato, alarmados. Esteban salió de la oficina cargando una expresión de sorpresa. Diego sostuvo el picaporte para evitar que el viento volviera a reabrir la puerta. «He visto algo», susurró Silvia temblando. «No puedo asegurar qué era, pero...» Se movía rápido. Esteban intercambió una mirada con Diego y asintió. «Está bien. No salgamos aún. Esperemos a que amaine un poco». Pedro y el camionero se arrimaron a la ventana, intentando vislumbrar algo. Sin embargo, la nieve lo velaba todo. Una suerte de pánico colectivo empezó a flotar en el ambiente. La idea de que aquella silueta pudiera ser la misma que rondó durante la noche, que en cualquier momento hallara una forma de irrumpir en el edificio, era aterradora. Y aún así, sin saber si sus intenciones eran hostiles o no podían actuar a ciegas en mitad de la ventisca. Esteban, con el gesto curtido de su vida de forestal, trató de ofrecer una palabra de confianza. «Recuerden que estamos armados y sabemos defendernos», dijo aludiendo a la pistola reglamentaria que llevaba y la porra extensible de Diego. «Si alguien o algo intenta entrar de forma violenta, actuaremos». Pese a sus palabras, todos sentían que el verdadero peligro residía en lo desconocido. Aún con armas,
Enfrentar a una criatura en circunstancias tan adversas no era una misión sencilla. El lince, mientras tanto, pareció removerse dentro de su caja. Su mirada débil apuntaba hacia la puerta, como si percibiera la presencia de algo que sucedía más allá de los sentidos humanos. La angustia reinaba en cada rincón de la gasolinera, convertida ahora en un búnker improvisado. El viento rugía con intensidad, deslizándose por las rendijas de las puertas y ventanas, y el aire gélido atravesaba incluso las capas de ropa, calando hasta los huesos. Todos se sentían atados de manos, sin poder abandonar el lugar ni solicitar refuerzos efectivos. El hombre del camión, que se había presentado como Ramiro, intentaba en vano sostener una conversación por teléfono con su familia. El móvil, que a ratos mostraba una ínfima señal, ahora volvía a quedar mudo por completo. Esteban y Diego, los dos agentes forestales, sostenían un debate junto al mostrador sobre la pertinencia de salir a rastrear, pero la fuerza de la ventisca y la posibilidad de encontrarse con algo que no podían explicar los obligaba a aplazar la exploración. Mientras, Silvia atendía de nuevo al cachorro de lince, que se había acurrucado en la manta con sus ojos entrecerrados. Parecía más tranquilo, aunque seguía notándose su respiración agitada. Pedro, a poca distancia, intentaba mantener el ordenador de la tienda y las cámaras encendidas, rezando porque el suministro eléctrico no volviera a fallar. De repente, un golpe seco en la parte posterior de la gasolinera hizo que todos se pusieran en guardia. Sonó como el impacto de algo contundente contra la pared metálica. Diego fue el primero en dirigirse hacia el pasillo que conectaba con la oficina trasera, linterna en mano. Esteban lo siguió, sin perder de vista su arma. Silvia y Pedro se miraron con preocupación, y Ramiro soltó la taza que sostenía, derramando un poco de café en el suelo. Los agentes atravesaron el pasillo con paso cauteloso, sin pronunciar palabra, intentando no dejarse llevar por la adrenalina. Al acercarse a la puerta trasera, volvieron a escuchar aquel ruido. Un golpeteo rítmico, como si alguien o algo estuviera tanteando la superficie exterior. Diego se pegó contra la pared, respirando hondo para calmar la tensión. Esteban asintió en silencio, apretando la empuñadura de su pistola. Con un movimiento coordinado, Diego abrió la puerta de golpe y apuntó la linterna fuera. Lo que vieron fue una vorágine de nieve azotada por el viento. No había nadie allí, solo se vislumbraba la vasta planicie nevada, con las cajas metálicas y contenedores cubiertos de escarcha. El sonido cesó en el momento en que la puerta se abrió, como si el responsable se hubiese desvanecido en el aire. «No hay rastro», susurró Diego, todavía con el pulso acelerado. «Podría tratarse de una rama arrastrada por el viento o...» Esteban calló. La superficie de la pared mostraba unas marcas difusas, como arañazos irregulares, que no coincidían con la forma de una rama. El metal presentaba pequeñas abolladuras en hilera vertical, como si un objeto afilado hubiera golpeado la superficie varias veces. Un escalofrío le recorrió la espalda. «Cerremos y asegurémonos de que no haya más entradas sin bloqueo», dijo finalmente, cerrando con llave y echando la barra metálica. Diego pasó la linterna por los rincones, ansioso por encontrar alguna evidencia, pero las huellas en la nieve estaban borradas por la ventisca. Se retiraron unos pasos hacia el interior y discutieron en voz baja. Acordaron que la prioridad era proteger a quienes estaban en la gasolinera y al lince, que sin duda requería atención veterinaria urgente. Cuando regresaron a la zona de la tienda, Silvia y Pedro los abordaron con la mirada inquisitiva. «¿Qué ha sido ese ruido?», preguntó Silvia, abrazándose los brazos por el frío y el nerviosismo. «No estamos seguros», admitió Diego. «Podría ser algo arrastrado por el temporal, o un animal mayor,
Esteban no quiso mencionar los arañazos para no inquietar más a Silvia, pero Pedro, observando la seriedad de su expresión, intuyó que habían visto algo preocupante. Las horas transcurrían con lentitud. El viento no daba tregua y las previsiones de la mañana no eran favorables. Se esperaba que la nevada se prolongara al menos hasta el anochecer. En ese caso, quedaban por delante muchas más horas de incertidumbre. Cada uno buscaba la forma de lidiar con el estrés. Ramiro se dedicó a limpiar el café derramado e intentó enjuagar la taza para mantenerse ocupado. Silvia repasaba con cuidado las vendas del lince y comprobaba su pulso. Pedro simulaba revisar el inventario, aunque en realidad solo daba vueltas por la tienda, incapaz de concentrarse. Diego y Esteban alternaban salidas breves al exterior para patrullar. En una de esas, Esteban divisó sobre la nieve un rastro fugaz de huellas recientes. El tamaño era similar al de un pie humano, pero presentaba dos surcos laterales que resultaban imposibles de clasificar. Al igual que las encontradas en la madrugada, aquellas marcas eran dispares y se perdían entre la ventisca. No obstante, dejaban clara una cosa: alguien o algo seguía rondando. Una presencia que, por alguna razón, se resistía a marcharse de las inmediaciones. Cuando el reloj marcó casi el mediodía, los primeros síntomas de fatiga colectiva se hicieron evidentes. Aún así, ninguno se atrevía a dormir. Silvia, con las manos heladas y el rostro desencajado por el cansancio, se fijó en el pequeño lince, que poco a poco parecía estabilizarse. Su respiración ya no era tan agitada, y hasta había intentado incorporarse dentro de la caja, lanzando un par de miradas curiosas al entorno. «Creo que va mejor», comentó en voz baja, y por primera vez esbozó una ligera sonrisa. Pedro, al escucharla, sintió un atisbo de esperanza. Tal vez, si lograban mantener al cachorro con vida hasta que llegara ayuda, esta historia podría tener un desenlace menos dramático. Sin embargo, sus pensamientos se nublaron de inmediato al escuchar un estruendo proveniente de la parte delantera del edificio, un choque metálico que resonó contra los cristales. Esteban y Diego, que acababan de volver de afuera, corrieron hacia la puerta principal. Ramiro se levantó de golpe, dejando caer su taza por segunda vez. Al llegar al gran ventanal, todos vieron una imagen impactante: un neumático enorme, posiblemente desprendido de un vehículo pesado, había rodado desde la carretera y se había incrustado contra una de las columnas cercanas a la entrada. Detrás del neumático se notaban otras formas oscuras semiocultas en la cortina de nieve. Parecía el resto de un camión volcado, esparcido a unos metros. «Un accidente», murmuró Diego apretando los dientes. Esteban asintió, con el ceño fruncido. Decidieron salir a investigar si había víctimas, siempre y cuando la tormenta les permitiera acercarse. Pedro quiso acompañarlos, pero ellos insistieron en ir solos para no exponer a más gente. Armados con linternas y abrigos gruesos, los dos forestales avanzaron con dificultad hacia la carretera, sorteando la capa de nieve en la que se hundían casi hasta las rodillas. Mientras Esteban y Diego desaparecían entre la cortina blanca, Silvia, Pedro y Ramiro aguardaban con el corazón en un puño. El viento rugía, haciendo golpear el neumático contra la columna. Cada vez que el caucho rozaba el metal, se producía un chirrido escalofriante. Silvia respiró hondo y se obligó a pensar en el lince, como si esa preocupación la mantuviera anclada a algo tangible. Fue entonces cuando la radio de la tienda emitió un súbito siseo, seguido de unas palabras incomprensibles. Pedro corrió a ajustarla, pero la estática lo dominaba todo. «¿Hola?», dijo intentando proyectar la voz. «¿Hay alguien ahí?». La respuesta fue un crujido de interferencias. De pronto se escuchó una risa leve, distorsionada,
como si viniera de una grabación antigua. Pedro soltó el botón del transmisor, con la piel erizada, sintiendo que esa voz no pertenecía a ninguno de los agentes en patrulla, ni a la Guardia Civil. Silvia y Ramiro se miraron, consternados por lo que acababan de oír. Habría sido la señal mezclada, aclaró Pedro, aunque su voz tembló. Probablemente interferencia de otra frecuencia. Cada segundo que pasaba, la tensión se volvía más asfixiante. Finalmente, tras unos 10 minutos que se hicieron eternos, vieron regresar a Esteban y Diego. Lucían desencajados y cubiertos de nieve, con la respiración entrecortada. Al entrar, se sacudieron y cerraron la puerta con fuerza. «Hallamos un camión volcado al borde de la carretera», reportó Diego. Por fortuna, parecía abandonado, sin pasajeros. Tal vez se salió de la vía durante la tormenta en la madrugada. Esteban asintió, frotándose las manos. Ningún rastro de conductor ni de carga. Pero hay marcas de sangre en la cabina. No sabemos si el conductor salió ileso o se lo llevaron. No había huellas claras. Silvia sintió un vuelco en el estómago. Primero el lince herido, luego el hombre misterioso de la cámara, ahora un camión sin dueño. Todo parecía un puzzle cuyas piezas no encajaban. El suceso podía estar o no relacionado con la criatura que merodeaba, pero el hecho de encontrar sangre sin saber a quién pertenecía resultaba escalofriante. Acariciando la culata de su arma, Esteban se acercó a la ventana y escudriñó la carretera donde el camión había quedado volcado. Solo divisó nevisca y la silueta tambaleante del neumático a un costado. La tormenta oculta cualquier pista. Si el conductor escapó o fue... Miró de reojo a Silvia, evitando finalizar esa frase que insinuaba la peor de las teorías. Lo cierto es que no tenemos forma de saberlo ahora. Pedro, intentando apartar la mente de tan macabras sospechas, fijó la vista en las cámaras. La delantera mostraba apenas el enorme neumático apoyado contra la columna. La trasera, en cambio, reflejaba una pantalla casi en blanco, un lienzo de nieve azotado por el viento. Fue entonces cuando detectó por un segundo algo insólito. Una sombra oscura cruzando fugazmente la zona posterior. Ni siquiera estaba seguro de haberla visto en realidad, tal vez un efecto de la interferencia en el monitor. Aún así, sintió una punzada de alarma. «No podemos quedarnos encerrados para siempre», dijo Ramiro, con la voz quebrada. «Debe haber un momento en que la tormenta afloje y podamos pedir ayuda o salir de aquí». Esteban, cansado y tenso, asintió. «Con algo de suerte, eso ocurrirá en unas horas. Mientras tanto, mantengamos la calma». Las palabras pretendían ser reconfortantes, pero el temblor que recorría su propia voz indicaba que la calma era, precisamente, lo más difícil de conservar en aquella pesadilla nevada. Pasó casi una hora más sin que la situación mostrara cambios favorables. Afuera, el viento seguía azotando la fachada de la gasolinera, pintando el paisaje de un blanco desolador. El camión volcado continuaba allí, semienterrado, sin señales de vida alrededor. Dentro, el grupo lidiaba con la tensión creciente de aquel encierro involuntario. El lince permanecía dormitando, cada vez más estable, pero todavía vulnerable. A fin de infundir algo de ánimo, Silvia sugirió encender una de las estufas de gas que guardaban en el almacén para emergencias, con cuidado de ventilar un poco el ambiente. Diego y Pedro se esforzaron en buscarla y trajeron un cilindro mediano. Pedro se encargó de la conexión, confirmando que no hubiera fugas. Cuando la pequeña llama azul empezó a calentar lentamente la estancia, sintieron un mínimo alivio. «Al menos no nos congelaremos aquí dentro», comentó Ramiro, frotándose las manos con nerviosismo. Esteban, serio, se acercó a la ventana que daba a la carretera y repasó mentalmente el panorama. Un camión volcado, sangre en la cabina,
huellas extrañas en la nieve y la presencia de algo indefinible, casi inhumano, que llevaba horas merodeando el área. Miró a su compañero Diego, quien revisaba su arma por cuarta vez, asegurándose de que estuviese cargada y lista por si surgía cualquier eventualidad. Era evidente que ambos agentes forestales sentían una mezcla de frustración e impotencia al no poder controlar la situación de la manera habitual. «Hagamos un recuento de lo que sabemos», dijo Diego, intentando poner orden en la mente colectiva. «Tenemos un lince herido que apareció junto con un hombre misterioso en las cámaras. Después encontramos esas pisadas anómalas y la cámara captó una figura con ojos rojos. Luego, el camión volcado con sangre en la cabina. Y mientras tanto, la tormenta no nos deja actuar ni contactar a los refuerzos». Pedro asintió con la mirada anclada en las pantallas de seguridad. Según las cámaras, esa cosa o persona se ha movido por la parte trasera y en algún momento estuvo también cerca delantera. No sabemos si anda buscando algo o meramente nos ronda sin rumbo. Podría estar herido, aventuró Silvia, acariciando el lomo del cachorro de lince. O tal vez busca refugio. Y si es peligroso, intervino Esteban, no podemos dejarlo entrar a la fuerza. Diego sostuvo la mirada de Esteban un instante. Llevaban años en el cuerpo forestal. Habían sorteado encuentros con cazadores ilegales, depredadores heridos, accidentes terribles. Pero aquello se sentía diferente, teñido de una dimensión casi sobrenatural que nadie se atrevía a verbalizar. El reloj marcó la 1 de la tarde cuando Pedro se puso de pie de golpe. En la cámara exterior frontal había aparecido un movimiento. Llamó a los demás y ampliaron la imagen. Entre el velo blanco de la nevada distinguieron una sombra que corría cerca del camión volcado. No se veía con nitidez, pero el contorno parecía humanoide, aunque la forma de las extremidades se recortaba de manera irregular. Era alto, esbelto, y se movía con una especie de trote desgarbado. «Ahí está», exclamó Ramiro, señalando la pantalla con el dedo tembloroso. La figura se detuvo junto a los restos del camión. Un segundo después, se giró. Entonces, la cámara captó brevemente 2 destellos rojos en la altura del rostro, como si los ojos reflejaran la luz de forma antinatural. Fue apenas un parpadeo, porque enseguida la imagen se vio sacudida por la ventisca y la figura se alejó a paso rápido, sumiéndose de nuevo en la nieve. «Dios mío», susurró Silvia. Se llevó una mano a la boca, impactada. Esteban y Diego intercambiaron una mirada de decisión. «Tenemos que averiguar si el conductor del camión anda por ahí», señaló Esteban. «Si esta criatura lo encontró, podría estar malherido o peor». «Mejor vamos juntos», propuso Diego. 2 y 2. Uno se queda cuidando la gasolinera, el otro sale conmigo. «Yo me ofrezco», saltó Pedro. No era policía ni tenía formación especial, pero la adrenalina y la necesidad de sentirse útil lo empujaban a asumir ese riesgo. Además, conocía cada rincón de la gasolinera y el terreno circundante. Esteban valoró su determinación y asintió, con la condición de que siguiera las instrucciones al pie de la letra. Silvia, en cambio, se quedó inquieta, temiendo que Pedro pudiera resultar herido. Sin embargo, comprendía que alguien debía acompañar a los agentes y que Ramiro no estaba en condiciones ni anímicas de hacerlo. En cuestión de minutos, se organizaron. Esteban y Diego irían con Pedro a investigar la zona del camión en busca de rastros del conductor o cualquier otra pista. Silvia y Ramiro se quedarían en la gasolinera, protegiendo al lince y manteniendo vigía en las cámaras. Antes de partir, Diego llamó a Silvia a un lado y le entregó un spray de defensa personal y una linterna de alta potencia. «Por si acaso», dijo mirándola a los ojos. «Cierra bien, no abras a nadie sin estar segura». Ella asintió,
sintiendo un nudo en la garganta. Luego, el trío se adentró en la ventisca. Silvia y Ramiro observaron desde la puerta cómo sus figuras se perdían rápidamente tras la cortina de nieve, hasta que ya no distinguieron más que un espectro borroso. «Volverán pronto», intentó consolarse Silvia en voz alta. Ramiro no respondió, absorto en su propio temor. Adentro, el calor de la estufa de gas mantenía una relativa calidez, aunque la tensión seguía helando el ambiente. El lince asomó la cabeza por la caja improvisada, más despierto. Silvia pensó que tal vez percibía el nerviosismo humano, puesto que emitió un ligero gruñido. Con cuidado se acercó para acariciarlo y comprobó su herida, que ya no sangraba. Aquello, al menos, era un avance. «Ojalá te recuperes para volver a donde perteneces», susurró. Entretanto, en el exterior, los pasos de Esteban, Diego y Pedro se hundían en la nieve, que les llegaba hasta media pantorrilla. La ventisca azotaba sus rostros y apenas les dejaba visibilidad. Usaban linternas y gestos para comunicarse, pues levantar la voz no siempre resultaba eficaz en medio del vendaval. Se guiaron por la posición del neumático estrellado contra la columna de la gasolinera, tomando ese punto como referencia. Más adelante, descubrirían los restos desperdigados del camión. Cuando por fin alcanzaron la cabina volcada, vieron que la nieve cubría buena parte de ella, formando una capa que casi tapaba la puerta. Esteban señaló el parabrisas hecho añicos. El interior estaba parcialmente destruido, con pedazos de cristal mezclados con sangre seca en el asiento. Pedro se estremeció al imaginar el impacto que debió de haber sufrido el conductor. «¿Ves algo nuevo?», preguntó Diego con la voz sofocada. Esteban asomó su linterna al interior de la cabina. Vio un viejo teléfono móvil roto en el suelo, prendas de abrigo rasgadas y un mapa manchado de sangre. Ningún rastro de la persona. Pedro inspeccionó los alrededores. A unos metros, la caja de carga estaba abierta y no contenía nada. El vehículo parecía vacío de pertenencias. «Mira esto», dijo Pedro, llamándolos con urgencia. Había encontrado una hilera de huellas que partían desde la cabina y se perdían hacia el bosque, al igual que en la gasolinera. Sin embargo, estas parecían más definidas, como si el responsable hubiera descendido del camión al romperse la puerta. Acompañaban las huellas ciertas manchas oscuras en la nieve, probablemente sangre. «Podría ser el conductor», apuntó Diego, tocando las manchas con un guante. «O podría ser lo que sea que salió de aquí». Esteban analizó el rastro. Las huellas eran largas, con forma anómala, igual que las vistas en la gasolinera. «No parece un pie humano corriente», dijo, apretando los dientes. La idea de que la misma criatura hubiera salido del camión heló la sangre de Pedro. ¿Sería posible que ese ser hubiese sido el conductor, o que lo hubiera atacado y tomado control del vehículo? Cada teoría resultaba más perturbadora que la anterior. «Tenemos que ver hasta dónde llegan», indicó Diego con decisión. Pero un sollozo sordo interrumpió sus intenciones. Se escuchó a lo lejos, casi silenciado por la ventisca, como un gemido de dolor. Los tres se tensaron de inmediato. Esteban levantó la mano para pedir silencio y contención. El lamento se repitió, algo más fuerte. Parecía provenir de la zona boscosa a la derecha del camión, justo donde las huellas desaparecían en la penumbra de los árboles cubiertos de nieve. Podía ser el conductor moribundo, o alguien más. Sin perder más tiempo, empezaron a avanzar hacia el bosque, linternas en alto, preparados para lo que pudieran encontrar. El viento rugía entre los abetos, sacudiendo sus ramas con furia. A cada paso, se preguntaban si estaban caminando hacia una trampa. Sin embargo, si había una vida en peligro, la obligación de Esteban y Diego era brindar ayuda. Y Pedro
pese al terror latente, decidió no quedarse atrás. «¡Hola!», gritó Esteban. «Guardia forestal, ¿hay alguien ahí?». El único eco fue el silbido cortante del aire. Avanzaron unos metros más, siguiendo el llanto intermitente. De pronto, tropezaron con una masa de nieve revuelta, donde advirtieron algo que los dejó sin aliento. Un brazo humano asomaba, semienterrado y lleno de arañazos, temblando de forma desesperada. El hallazgo del brazo emergiendo entre la nieve alteró todos los sentidos de Esteban, Diego y Pedro. Se abalanzaron con urgencia, apartando con las manos enguantadas la capa blanca que cubría parte de un cuerpo. El gemido se intensificó. Efectivamente, pertenecía a un hombre que aún conservaba un hilo de vida. Vestía una chaqueta desgarrada y pantalones ensangrentados, y su rostro, casi azulado por el frío, presentaba arañazos profundos y labios agrietados. «Tranquilo, tranquilo, te ayudaremos», exclamó Diego, inclinándose sobre él mientras Esteban y Pedro retiraban la nieve. El individuo, que por su complexión y ropa podría ser el conductor del camión o alguien que viajaba en él, apenas lograba balbucear palabras inteligibles. Sus ojos se entreabrían sin mucho foco y un temblor violento sacudía su cuerpo. Diego se quitó la bufanda y se la colocó alrededor del cuello, intentando darle algo de calor, mientras Esteban lo revisaba con ojo experto, buscando fracturas visibles. Pedro, por su parte, vigilaba el entorno con la linterna, temiendo que en cualquier momento apareciera la figura que habían visto en los monitores. «Está malherido», dijo Esteban con voz tensa. «Probablemente tenga hipotermia grave. Hay que llevarlo a la gasolinera como sea. Allí podemos intentar estabilizarlo». «Ayúdame a levantarlo», pidió Diego, esforzándose por no hundirse en la nieve. «Pedro, mantén la linterna fija. Necesitamos ver por dónde pisamos». Entre los dos agentes lograron incorporar parcialmente al hombre y sostener su peso, que se sentía liviano por la falta de fuerzas, pero difícil de transportar en la ventisca. Sus gemidos se convirtieron en jadeos, como si cada bocanada de aire fuera una tortura. Tras un par de minutos de maniobras consiguieron reubicarlo sobre los hombros de Diego y Esteban, mientras Pedro abría paso con la linterna, apuntando a la senda que habían abierto antes. El grupo avanzó a trompicones, renqueando en la nieve profunda y resbaladiza. El herido se desvaneció un par de veces y Esteban temió que dejara de respirar en cualquier momento. Necesitaban llegar a la gasolinera con urgencia. Aún así, cada cierto trecho, los tres no podían evitar mirar de reojo hacia los árboles, temiendo que la criatura de ojos rojos apareciera en mitad de la ventisca. No obstante, el único sonido que alcanzaban a percibir era el del vendaval, que arreciaba con más fuerza a medida que se acercaban al claro donde se erguía la solitaria estación de servicio. «¡Casi estamos!», gritó Pedro, viendo a lo lejos la marquesina inconfundible del techo de la gasolinera. «Un último esfuerzo». Al llegar golpearon la puerta principal con las suelas de sus botas, incapaces de soltar al herido para buscar las llaves. Silvia abrió de inmediato al escucharlos, con la cara llena de alivio al verlos aparecer vivos. Ayudó a que entraran y cerró deprisa tras ellos, asegurándose de atrancar la puerta otra vez. Ramiro se levantó de un salto, atónito al contemplar la escena. El cuerpo medio inconsciente de un hombre ensangrentado, sostenido con esfuerzo por Esteban y Diego. «Ponedlo junto a la estufa», indicó Silvia, tomando la linterna de Pedro para liberar sus manos. Depositaron al herido en el suelo, cerca de la fuente de calor. Silvia corrió a buscar mantas y botiquín, mientras Esteban y Diego se quitaban sus abrigos empapados y lanzaban miradas furtivas a la ventana, esperando no haber sido seguidos. Pedro, con un nudo en la garganta, vio que el hombre tenía múltiples heridas que parecían mordeduras o rasguños profundos, pero no había señales de animal conocido.
Era como si manos inhumanas o garras deformes le hubiesen marcado la carne. ¿Puedes entenderme?, preguntó Esteban con suavidad, arrodillándose junto al herido. ¿Puedes decirnos tu nombre? El hombre intentó abrir los ojos, aunque solo logró dejar escapar un quejido ronco. Respiró con esfuerzo y de pronto musitó algo ininteligible. Diego se inclinó para escuchar mejor. Alcanzó a distinguir un susurro repetido. «La bestia, la bestia». «¿La bestia te atacó?», preguntó Diego, sintiendo un escalofrío al pronunciar esas palabras. El hombre no respondió de forma coherente, tan solo continuó repitiendo ese murmullo, cada vez más débil. Silvia regresó con vendas, gasas y un suero salino que había hallado en el almacén. Con suma cautela, empezó a limpiar los arañazos y mordeduras. El hombre se retorció ligeramente, lo que al menos demostraba que seguía consciente. Ramiro contemplaba la escena con ojos desorbitados, incapaz de asimilar tanta violencia contenida en aquellas lesiones. «Hay que calentarle el cuerpo», indicó Silvia, «pero también vigilar que no se desangre. ¿Soy la única con algo de experiencia sanitaria?». Esteban asintió con gesto pesaroso. Él y Diego tenían nociones de primeros auxilios, pero nada tan avanzado. Bajo las instrucciones de Silvia, Diego presionó un apósito contra la herida del abdomen, de la cual todavía manaba sangre de forma alarmante. El herido gimió con un rostro contraído de dolor. «Resiste, amigo», susurró Esteban. «Haremos lo posible». Pedro corrió a traer más mantas y agua. Mientras tanto, Ramiro se mantenía un paso atrás, agarrado a la estufa como si fuera lo único estable en su entorno. La situación lo superaba. Jamás se había visto envuelto en algo parecido. Después de varios minutos de atención intensiva, el hombre pareció estabilizarse un poco, aunque seguía extremadamente débil. Silvia le administró un ligero sedante para aliviar el dolor, usando las pocas provisiones que tenían. Al cabo de otro rato, logró articular algunas sílabas, dejando entrever un acento foráneo. «Camión, falló», alcanzó a decir con la voz rota. «Noche, algo saltó al volante». El asombro cubrió los rostros de todos. ¿Algo había saltado al volante? ¿Se refería a que una criatura provocó el accidente? El hombre temblaba sin parar, y su mente parecía vagar entre la conciencia y la alucinación. «¿Te persiguió después?», aventuró Diego, sintiendo un retorcijón en el estómago. El herido asintió débilmente y murmuró: «Ojos rojos, la bestia». Acto seguido volvió a hundirse en un sopor agitado. Silvia tragó saliva. Sus peores temores parecían confirmarse. Aquella criatura, o bestia, no era una simple invención. Además, todo indicaba que había estado rondando los accidentes. Primero el lince herido, ahora el conductor, como una sombra maligna. Esteban se levantó, recorriendo el lugar con la mirada. «Más nos vale reforzar las entradas y rezar para que la tormenta cese», dijo con un hilo de voz. «No podemos permitir que entre aquí». Diego, asintiendo, preguntó a Pedro por las herramientas disponibles para reforzar puertas y ventanas. Salieron juntos a la parte trasera de la tienda, donde guardaban tablones, tornillos y clavos para arreglos. Si el estado del herido empeoraba, no podrían sacarlo a la intemperie. Debían convertir la gasolinera en un refugio seguro a toda costa. El tiempo corría con lentitud asfixiante. Mientras Diego y Pedro traían tablas para bloquear mejor los accesos, Esteban vigilaba la zona de atención al cliente. Pegado a la ventana, veía el camión volcado a lo lejos, medio borroso por la nieve, y se preguntaba si la bestia seguiría merodeando cerca. En la parte interna, Ramiro, con la respiración entrecortada, contemplaba el estado del desconocido, cuyas heridas parecían demasiado graves para aquel improvisado hospital. «Si no lo trasladamos pronto», murmuró Silvia, con la voz afligida. «Me temo que...»
No terminó la frase. Todos entendían que, sin atención médica profesional, las posibilidades de que el hombre sobreviviera se reducían drásticamente. Pero la tormenta, combinada con la amenaza latente de esa criatura, hacía que cualquier intento de evacuación fuera casi un suicidio. Fue entonces cuando el herido abrió los ojos de golpe, con un brillo febril que inquietó a Silvia. Movió los labios con desesperación. «No, dejen entrar», susurró resollando. «Ella viene». La tensión se disparó. ¿Ella? Hasta ese momento habían asumido que aquella presencia era un ser indefinido, quizá masculino, pero las palabras del hombre apuntaban a algo diferente. Un golpe sordo contra la fachada principal los sobresaltó. Esta vez sonó más fuerte que los anteriores, como si algo pesara cientos de kilos y hubiese embestido la pared con furia. Las luces parpadearon un instante y luego volvieron. Silvia se incorporó de un salto con el corazón palpitándole en la garganta. Esteban y Diego se miraron, sabiendo que el momento crítico había llegado. La bestia los había localizado y posiblemente intentaría entrar. El conductor malherido rompió a toser con fuerza y soltó un aullido aterrador, señal de un dolor extremo o quizás el pánico más primitivo. El lince, en su caja, empezó a gruñir de nuevo, removiéndose en un acto reflejo. Nadie lo sabía con certeza, pero tal vez, en aquel instante, el pequeño felino detectaba mejor que nadie la proximidad del peligro. La embestida contra la pared frontal resonó con tal potencia que varias estanterías temblaron, haciendo que los productos vibraran y cayeran al suelo en un estrépito de latas rodantes. La tormenta parecía haber recrudecido aún más, pero la furia que golpeaba la estructura no era solo la del viento. Algo empujaba, rasgaba o chocaba contra el muro con fuerza descomunal. Entre el sonido ensordecedor de la ventisca y el repiqueteo de la nieve, se distinguían golpes metálicos que sacudían la gasolinera como si fuese de papel. Diego y Esteban corrieron hacia la parte delantera, donde habían reforzado las ventanas con tablones. Pedro, con el corazón en un puño, se quedó atrás unos segundos, indeciso entre ayudar o permanecer junto al herido. Silvia se debatía en el mismo dilema, atendiendo a aquel hombre cuya respiración parecía enturbiarse, mientras el lince gruñía con un gemido lastimero. Ramiro, pálido como la cera, sujetaba una barra de hierro que había encontrado, aunque su temblor revelaba que no se sentía capaz de usarla si llegaba el momento de la verdad. «¡Reforzad la entrada!», gritó Esteban, sujetando uno de los tablones que se había soltado. Con un hombro, empujó un mueble contra la puerta, intentando ganar segundos. Diego, al otro lado, empuñaba su pistola y miraba de soslayo por una ranura, tratando de ver qué se agitaba fuera. Pero la ventisca nublaba todo. Otro golpe sacudió la estructura, clavando un pavor helado en cada uno de los presentes. Silvia, al ver que el conductor herido empezaba a soltar un hilo de sangre por la comisura de los labios, se inclinó sobre él para limpiar la hemorragia con una gasa. El hombre abrió los ojos con un gesto de pánico y balbuceó otra vez. «Ella, la bestia». Poco después, su rostro se crispó de dolor. «Tranquilo, por favor, aguanta», murmuró Silvia, intentando mantenerlo consciente. «Vamos a sacarte de aquí en cuanto podamos». Afuera, un chillido agudo rasgó el aire, erizando la piel de quienes lo escucharon. No sonaba a un animal conocido ni tampoco a un grito humano. Era algo gutural que reverberaba con un matiz siniestro, como si proviniera de gargantas múltiples o de un lugar ajeno al mundo. La puerta principal se abombó hacia adentro con un crujido y las tablas clavadas empezaron a crujir ominosamente. «Pedro, ayúdame», vociferó Diego, mientras Esteban intentaba empujar un segundo mueble. El joven corrió para arrimar un viejo congelador metálico contra la entrada,
buscando reforzar la barricada. Sentía las piernas temblorosas y el sudor resbalando por su frente, pese al gélido ambiente. En ese instante, las luces volvieron a parpadear y se apagaron por completo, dejando la gasolinera a oscuras. Solo se veían destellos esporádicos de las linternas y el resplandor mortecino de la estufa de gas. El gruñido insistente del lince surgió de la penumbra, acompañando los jadeos del hombre malherido. «No, no, no», exclamó Ramiro lanzando la barra metálica contra el suelo, en un acto de puro terror, mientras el estruendo de afuera continuaba. Sentía que en cualquier segundo la puerta cedería y la bestia irrumpiría. Esteban, cegado por la oscuridad, tanteó la culata de su pistola y apuntó hacia la entrada, sin saber si sería efectivo contra aquello que aún no alcanzaba a ver claramente. Un cuarto impacto sacudió la estructura y una de las tablas saltó hecha astillas. A la escasa luz de las linternas, pudieron vislumbrar una garra o mano huesuda que se asomaba por la rendija, rasgando con vehemencia, como si intentara arrancar los tablones. Sus uñas o extremidades eran largas, retorcidas, y se movían con una agilidad antinatural. Un gemido de horror escapó de la garganta de Pedro, que apuntó la linterna directamente hacia la abertura. Fue ahí cuando los demás también alcanzaron a ver esos dedos deformes, cubiertos de algo parecido a escamas o un tejido rugoso. Diego disparó 2 veces hacia la mano y el estrépito resonó en la sala. Un rugido iracundo atravesó la puerta y la garra se retiró bruscamente, dejando caer un reguero de gotas oscuras que podían ser sangre o algún otro fluido desconocido. Al menos aquel disparo logró que por un instante cesaran los golpes, pero el silencio posterior era casi más aterrador que el ataque mismo, pues nadie sabía si la criatura había huido o se preparaba para un asalto aún más violento. Los segundos se hicieron eternos. Esteban intercambió una mirada con Diego, y ambos sabían que aquella cosa no era un simple animal salvaje. Silvia, agachada junto al herido, sintió que él respiraba un poco mejor, tal vez por pura descarga de adrenalina, mientras el lince se movía con nerviosismo dentro de su caja. Ramiro cerró los ojos, apoyando la espalda contra el muro, intentando contener un ataque de pánico. «Tenemos que ver si se ha ido», susurró Diego con la pistola en mano. Esteban asintió, aunque su instinto le gritaba que salir era un suicidio. Aún así, no podían quedarse indefensos, esperando otro embate. Con un gesto, invitó a Diego a cubrirlo, mientras él se acercaba con cautela a la ranura rota en los tablones. Pegó el ojo, intentando vislumbrar algo a través del remolino blanco de la nevada. Al enfocar la linterna, creyó ver una sombra que se alejaba hacia la derecha, cojeando. El disparo al menos había surtido efecto y posiblemente herido a la criatura. «Parece que se retira», informó con voz entrecortada. «No estoy seguro de hasta dónde llegará». Diego respiró aliviado, aunque su cuerpo seguía en tensión máxima. El hecho de haber visto esa mano, o garra, era suficiente para comprender que aquello no pertenecía a ningún animal conocido, y mucho menos a un humano común. Recordó la palabra «ella» que el herido había susurrado. ¿Se trataba realmente de una hembra de alguna especie inimaginable? «Por ahora reforcemos más», dijo Esteban, ordenando a Pedro empujar otro mueble contra la barricada. Si bien la bestia se había ido, podía volver tan pronto como quisiera. Había que ganar tiempo a toda costa. En la penumbra de la tienda, Silvia y Ramiro se encargaban de atender al hombre y al pequeño lince. La estufa aún proveía algo de calor, y el conductor parecía recuperar algo de conciencia. Movió los labios en un intento de articular una frase. «Cargamento», susurró. Tomó la jaula. Silvia frunció el ceño, sin comprender del todo. Ramiro la miró con desconcierto.
¿Una jaula? ¿Acaso transportaban algún animal exótico? Eso explicaría la presencia de un lince y la posibilidad de que hubiera más criaturas. Pero el hombre se desvaneció de nuevo antes de añadir detalles. Mientras tanto, al otro lado de la barricada, Diego y Esteban se mantenían en guardia. El viento soplaba con más intensidad y cada tanto creían oír pasos. Pero no se producía ningún nuevo ataque. Aún así, la inquietud no se disipaba. La criatura podía estar esperando un momento de flaqueza para volver. Hicieron un rápido inventario de municiones. Entre ambos sumaban 5 cargadores adicionales. Parecía bastante, aunque ninguno podía predecir si una simple bala sería capaz de detener a un ser tan extraño. Con la luz principal fuera de servicio, las linternas se convirtieron en su única salvación para detectar movimientos. Pedro, desde la computadora, trató de volver a poner en marcha el generador auxiliar, pero seguía congelado e inutilizable. Al final, desistió, frotándose las manos. Le vino a la mente una idea: verificar las cámaras con la pequeña reserva de batería del sistema de seguridad. Tal vez así podrían rastrear los pasos de la bestia por fuera. Conectó el monitor a la salida de emergencia y aguardó a que la imagen titilara. Para su sorpresa, la cámara delantera capturó, durante un par de segundos, un bulto que se alejaba hacia el lateral derecho de la gasolinera, dejando un rastro oscuro en la nieve. Posiblemente sangre. Pedro alzó la voz. «La veo, está cojeando. Parece que se retira hacia el bosque». Diego y Esteban se acercaron a mirar. En efecto, la silueta contorsionada avanzaba con torpeza. Aunque la imagen era borrosa, apreciaron cierto temblor en su andar, tal vez por el tiro que había recibido, pero eso no bastó para tranquilizarlos. Que estuviera herida no implicaba que fuera inofensiva. De repente, la cámara parpadeó y se quedó en negro. La batería de emergencia no aguantó más. Sin esa visión, quedaban otra vez a merced de la incertidumbre. Fuera como fuese, al menos por el momento la bestia se alejaba, y con ella desaparecía la inminencia de un ataque. Ahora debían decidir si aprovechar ese respiro para escapar o mantener la posición y esperar ayuda. El conductor malherido requería atención urgente, y el cachorro de lince también necesitaba cuidados. Silvia se arrodilló junto a Esteban y Diego, que seguían junto a la barricada, y les preguntó en un murmullo: ¿creen que regrese cuando caiga otra vez la noche? El viento helado seguía golpeando la gasolinera, aunque la furia de la tormenta parecía menguar poco a poco. El reloj en la pared marcaba cerca de las 4 de la tarde, pero la penumbra persistía, difuminando la frontera entre el día y la noche. En el interior, todos escuchaban el siseo constante del vendaval y los crujidos del techo metálico, preguntándose cuándo volvería aquella cosa que acababan de repeler a tiros. Silvia se mantuvo junto al hombre malherido, palpándole el pulso con regularidad. El sedante que le había administrado le permitía respirar con mayor calma, pero su rostro permanecía cetrino y la sangre seguía filtrándose por la venda. Con la luz de la linterna, pudo observar una herida profunda en el costado, como si algo lo hubiera desgarrado con saña. Parecía casi imposible que sobreviviera sin cirugía. Aún así, se aferraba a la vida con tenacidad. Esteban y Diego habían terminado de apuntalar la barricada frontal, añadiendo un segundo congelador y varias sillas trabadas entre sí. No era una solución infalible, pero al menos dificultaría cualquier intento de entrada violenta. Pedro, bañado en sudor frío, se dedicó a revisar el área trasera, convencido de que la bestia podía intentar un asalto por otra parte. Apenas le quedaban fuerzas, pero la adrenalina lo impulsaba a continuar. Ramiro se había sentado en el suelo, abrazándose las rodillas y mirando fijamente la estufa de gas, como si el calor fuera su única tabla de salvación.
El cachorro de lince, acurrucado en la caja con mantas, soltó un maullido lastimero. Llevaba demasiado tiempo atrapado en medio de aquella situación caótica, y era evidente que su instinto salvaje lo empujaba a huir, aunque su pata herida se lo impidiera. Silvia le dirigió una caricia suave para que se calmara. A pesar de todo, le alegraba ver que el pequeño tenía energía suficiente para protestar. «Necesitamos un plan de escape», soltó de repente Diego, frotándose el rostro. «Esta criatura está herida, pero no sabemos cuánto tardará en recuperarse o si vendrá con más furia». Esteban asintió en silencio. Sabía que las horas contaban en contra del hombre malherido y también del lince. Sin embargo, abandonar la gasolinera significaba adentrarse de nuevo en la tormenta, recorrer una carretera llena de nieve y exponerlos a un ataque en campo abierto. Miró a Pedro, quien se apoyaba contra un mostrador con la respiración agitada. «Si intentamos llegar a un hospital, necesitamos un vehículo», afirmó Esteban. «El nuestro está aparcado al costado, pero la nieve lo cubre casi hasta las ventanillas». «Mi camión cisterna tampoco sirve», añadió Ramiro con voz temblorosa. Se quedó sin tracción. No podríamos ni arrancarlo, y está lejos. Diego tomó aire, ponderando los recursos que tenían. Había un todoterreno oficial de la Guardia Forestal, pero no estaba preparado para una nevada de esa magnitud. Aún así, seguía siendo la mejor opción. La cuestión radicaba en si la bestia acechaba en las inmediaciones esperando un descuido. «Podemos intentarlo, sí», dijo tras una pausa. «Primero tenemos que desenterrar el coche y ver si aún funciona. Luego llevar al herido y al lince. Todos los demás se subirían, si es que entramos. Lo complicado será hacerlo sin que nos embosque esa cosa». Las palabras se estancaron en el aire, cargadas de peligro. Pedro dudó. Quedarse dentro era mortal a largo plazo, pero salir era arriesgarse a un encuentro final con aquel ser. Esteban, percibiendo la angustia de todos, habló con la firmeza que le conferían sus años de experiencia. «Organizaremos una salida escalonada. Diego y yo iremos primero a despejar el coche. Pedro y Ramiro nos cubren desde la puerta con las linternas. Silvia se queda con el herido y el lince, preparándolos para subir rápidamente. Si notamos que la bestia vuelve a aparecer, regresamos de inmediato». Silvia, aunque nerviosa, asintió. Prefería no quedarse atrás, pero comprendía que su papel era crucial para estabilizar al paciente. Se dedicó, pues, a asegurar las vendas y a preparar lo poco que tenían de suero y mantas. Pedro buscó un machete de corte en el almacén, usado normalmente para abrir cajas, mientras Ramiro se recuperaba lo bastante como para sostener su barra de hierro sin que le temblasen tanto las manos. Con todo dispuesto, Esteban y Diego abrieron cautelosamente la puerta lateral y se aventuraron al exterior. La nevada, si bien intensa, ya no era tan feroz como horas antes. Aún así, les llegaba hasta la cintura en las zonas donde se había amontonado. Avanzaron a trompicones hasta el todoterreno, cuya silueta distinguieron enterrada en un costado de la gasolinera. Comenzaron a apartar la nieve con lo que tenían a mano, las mismas tablas sobrantes, maldiciendo el frío que les entumecía los dedos. Desde la puerta, Pedro y Ramiro apuntaban con las linternas, escudriñando la penumbra, prestos a lanzar una señal de alerta si veían algo moverse. El viento se había calmado lo suficiente para que el silencio resultara casi opresivo, y en ese silencio, cada crujido de la nieve bajo las botas podía parecer un aviso de la presencia del ente que los había acechado. Tras 20 minutos agónicos, Diego y Esteban lograron despejar el vehículo y lo examinaron. Para su alivio, parecía en condiciones de arrancar, aunque la batería estaba al límite. Subieron y probaron el encendido. El motor se quejó, pero finalmente rugió,
expulsando una bocanada de humo blanco. Con el corazón aliviado, Diego echó un vistazo a su alrededor para confirmar que nada se movía entre las sombras. «Vamos a por ellos», gritó Esteban mientras mantenía el motor encendido. Pedro y Ramiro corrieron de vuelta al interior, anunciando la noticia. Silvia sintió una oleada de esperanza mezclada con terror. El momento de la verdad había llegado. Debían cargar al herido y al lince, luego largarse de allí tan rápido como pudieran. Con ayuda de Pedro, subieron al hombre en una camilla improvisada con tablas y mantas, asegurándolo lo mejor posible para no agravar sus heridas. Ramiro se encargó de la caja del lince, tratando de que el pequeño no saltara en el trayecto. Salieron en fila, con las linternas alumbrando el trayecto hasta el todoterreno. Diego se bajó para ayudarlos a acomodarse. El conductor herido fue instalado en el asiento trasero, reclinado, mientras Silvia se acomodaba junto a él para controlar su pulso y frenar cualquier hemorragia nueva. El lince en su caja quedó a sus pies, soltando maullidos inquietos. Pedro, Ramiro y Esteban se ubicaron como pudieron, sintiéndose todos apretujados, pero era la única forma de entrar. Cuando por fin cerraron las puertas, el vehículo se puso en marcha con un ronquido. Esteban tomó el volante, dirigiendo las ruedas hacia la carretera enterrada en nieve. Avanzar resultaba dificultoso. La camioneta patinaba y se hundía, exigiendo maniobras precisas. Aún así, continuaban moviéndose, con la vista fija en la neblina blanquecina, temiendo ver de un momento a otro la silueta de la bestia. «Vamos», murmuró Silvia en un hilo de voz, presionando la herida del desconocido. Un poco más, atravesaron unos metros sin contratiempos, rodeando los restos del camión volcado. Fue entonces cuando un rugido desgarrador retumbó a su izquierda. La criatura había aparecido entre los abetos, exhibiendo su porte retorcido y cojeando visiblemente. Hasta donde la ventanilla permitía, todos distinguieron su silueta delgada y alta, con algo semejante a un brazo ensangrentado. Sus ojos brillaron con un matiz rojo intenso, plagados de rabia y dolor. Un golpe de adrenalina sacudió a Esteban, que pisó el acelerador para salir de allí. «Sujétense», gritó esquivando un montículo de nieve. La bestia lanzó otro chillido y corrió tras ellos unos metros a pesar de su cojera. El todoterreno patinó y casi se detuvo en un bache. Dentro, todos contuvieron la respiración. Pedro se aferró al asiento y Ramiro soltó un gemido de terror. Pero en el último segundo, Esteban consiguió enderezar las ruedas y recuperar la tracción, alejándose velozmente. A través del retrovisor, Diego vio cómo la criatura se quedaba rezagada, golpeando la nieve con furia, incapaz de mantener el ritmo. Con el corazón retumbando en sus oídos, Esteban sorteó un par de curvas y empezó a descender por la carretera, dejando atrás la gasolinera y el paraje maldito. Durante todo el trayecto, nadie pronunció palabra. Solo se escuchaban los jadeos del conductor herido, los maullidos asustados del lince y el rugido del motor. Pero la sensación de haberse liberado de una pesadilla pesaba en cada respiración. Cuando divisaron los primeros indicios de la comarca más poblada, la tormenta también daba tregua, permitiendo que la visibilidad mejorara. Diego sacó su radio portátil y comprobó, con alivio, que había recuperado algo de señal. Logró contactar con el centro médico más cercano y avisar de la llegada de un herido grave y un cachorro de lince que requería atención. En ese instante comprendieron que pese a la experiencia traumática, tenían algo que celebrar. Habían sobrevivido. Mientras la criatura quedaba atrás, herida en la inmensidad nevada, el todoterreno se adentró en un camino más transitable. La amenaza inmediata se había disipado, y un tenue rayo de luz en el horizonte parecía anunciar la inminente caída de la tarde. Nadie olvidaría aquella mirada roja que los había acechado en la gasolinera.
pero el miedo comenzó a transformarse en un alivio incontenible. Y en el regazo de Silvia, el lince alzó sus ojos, respirando con dificultad, como si intuyera que al fin se aproximaban a un lugar donde sanar y quizá recobrar la esperanza.